norte también lo vemos y nos hace feliz saber que ustedes están trabajando para alcanzar a gente para que conozcan a Cristo. Amén. Estábamos sacando la cuenta, estuviste el 17 de noviembre, hace 6 meses. 6 meses. 6 meses. Parece ayer que hicimos la reunión. Sí, son 6 meses. Se extraña Argentina, pensé ¿no? que era más, sí, pensé que era más. ¿Vos pensaste que era Sí, más? pensé que era como agosto, por ahí. No, son 6 meses. Mirá. Bueno, bien. Y nosotros Sí. también lo extrañamos a él. Sí. Ah, Sí. saludamos a todas las iglesias. Todas la las gente iglesias que del nos Arca están viendo. Internacional que están repartidas en este mundo, bueno, por todo lado tenemos. Seguro, y a los amigos. Y a los que están amigos. En Cristo Jesús, al pastor Manco Chávez, a la pastora Xochitl. Fiel, oyente. Fiel, ella es fiel. Está siempre. Saludamos a todos y bueno, que tengamos un buen tiempo. Sí, Sí. vamos Dios a los tener un bendiga, lindo tiempo. Dios los bendiga, gracias. Y tenemos hoy, es un día especial, un privilegio, Sí. de que hoy nuestro pastor Eduardo puede venir a exponer su nuevo libro, que es un libro que fue una revisión, una ampliación de una primera edición, ¿no? Que se hizo, si no me equivoco, usted me corrige, pastor, en 1992, ¿no? Sí, la primera vez que se hizo el libro fue en 1992 y fueron hechos por 3 diferentes o 4 diferentes editoriales. Ese libro se agotó y bueno, muchas veces me pidieron que haga otro libro o que vuelva a imprimir. Y en realidad por muchos años no estuve entusiasmado con la idea, pero últimamente, un poco antes de sacar el libro el año pasado, o de terminarlo mejor dicho, yo me animé a hacerlo porque, como lo he dicho en otras presentaciones del libro, y cuando yo escribí en 1992 acerca del discipulado, escribí de lo que sabía hasta ese momento. Claro. Pero han pasado más de 30 años. 33 años. Entonces uno aprende en 33 años, aprende cómo hacer mejor las cosas, cómo no hacer otras cosas, y en el libro se ha sacado bastantes cosas que tenía el original y se han agregado otros, más 3 capítulos más se agregaron. Entonces es un libro más completo, nunca se termina de completar el tema y por causa de a veces de la situación financiera, de la adquisición de algunos países latinos, si se ponen más y más capítulos, se hace cada vez más difícil la posibilidad de la adquisición del ejemplar. Wow. Entonces, por eso también nos mantuvimos en 3 capítulos más. Y como digo, la base o la razón mayor es que en 33 años uno aprende cosas y revisa lo que puso antes y dice, hay cosas que pueden edificar y pueden ayudar mejor sobre este tema, ¿verdad? Bien. Y tenemos algunas preguntas, pastor. ¿Podemos hacer algunas preguntas con Claro, respecto al claro. libro? Sí, con mucho gusto. Bueno. Han habido 4 presentaciones, si me permite Sí, el libro, no por sé, favor. para que lo vean. De ahí han habido 4 presentaciones ya de este libro. Y esta es también una presentación dentro de lo que se puede aquí en el país de Argentina, que a mí me da mucha alegría, mucho gusto poder hacerlo aquí con ustedes, ¿verdad? En este programa especialmente. Sí, sí. Además que perfecto el título, ¿no? Discipulado al estilo de Jesús. Sí, señor. Qué maravilla, al estilo de Jesús. Y ya hace 23 años que estamos discipulando con este libro. Sí. El Arca Internacional en Argentina hace 23 años que ya está. 23 años del pastor viajando todos los años. Ahora, pastor, ¿te quedaba Argentina para hacer la presentación? Nada más. Hoy es, mirá. Sí, tengo amigos en México que no lo he hecho ahí, pero ellos están haciendo un trabajo, yo diría, ejemplar en cuanto al discipulado.
Y este libro lo han usado de muchos, muchos años en diferentes iglesias mexicanas. También en Guatemala me lo han pedido poder fotocopiar y yo di una autorización, ¿verdad? Años pasados, estoy hablando de 10 años quizás, para institutos bíblicos y diferentes ramas de teología que había, ¿verdad?, en los países que me lo pidieron. Entonces yo sé que hay amigos míos que han puesto este tema en práctica y realmente lo han hecho muy, muy bien. Qué bueno. Han hecho un trabajo excelente en el discipulado. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, queríamos empezar con las preguntas. Bueno, Yo tengo una pregunta para hacerle, pastor. ¿Cuál es el primer requisito para ser un buen discípulo y a la vez discipulador de otros? ok. En la introducción de este libro hablo de la necesidad que existe hoy en día en la iglesia de tener personas que hayan entendido el nuevo nacimiento, no solo entendido mentalmente, ¿verdad?, el nuevo nacimiento, sino que lo hayan experimentado y lo estén viviendo. ¿Por qué llegué a esta conclusión de ponerlo ahí desde el principio del libro? Porque creo que hoy en día se ha diluido el mensaje de discipulado, porque en muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos países no se enfatiza ya el discipulado, sino que hemos tratado de acomodar un evangelio más fácil de aceptar, más fácil de llevar con la gente. Entonces la parte más radical del discipulado se ha dejado fuera. Eso contribuye a que la calidad de la iglesia baje. Aunque la cantidad está subiendo, la calidad está bajando. Así es. Y la razón que me preocupa esta condición que estamos viviendo en todas las iglesias, ¿verdad?, es que necesitamos volver a la palabra y necesitamos tener la seguridad de que en las iglesias por lo menos se predique el nuevo nacimiento. Así como Nicodemo era un hombre muy preparado, hay gente muy preparada dentro de las iglesias, pero muchos de ellos, igual que Nicodemo, que visita a Jesús de noche, no había nacido de nuevo, no había tenido esa experiencia personal con el Señor. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo sé si yo nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Qué sería los síntomas que yo debo tener o los síntomas a los que un pastor debe ver en su congregación, si están esos factores, ¿verdad? Conté esto en las otras presentaciones, así que lo voy a hacer aquí también. Cuando yo presencié los 3 partos de mi esposa, presencié o sobreviví, no sé cómo lo podría poner, ¿no? Los 3 partos de mi esposa. Y hay un denominador común en lo que acontece cuando un bebé nace, por lo menos con mis 3 niñas, y es que ellas enseguida buscaban comer. Es decir, que nacían y querían comer inmediatamente, tenían hambre. Y creo que uno de los factores principales es que cuando uno nace de nuevo, tiene hambre por el Señor. Amén, amén. Tiene hambre por Dios, tiene hambre por 3 cosas. Tiene hambre por Dios, tiene hambre por la palabra de Dios, porque la palabra llena, y tiene hambre de estar en la familia de Dios, porque quiere pertenecer a algo que tiene esa connotación espiritual. Y entonces, hoy en día, esos énfasis han bajado, se han diluido un poco dentro de los muy buenos mensajes y muy buenas intenciones que las iglesias tenemos, pero
creo que es un llamado a estar seguros de lo que estamos haciendo, que estamos predicando la palabra y el Evangelio, porque no se entra al cielo por simpatía, se entra por haber aceptado a Cristo y haber Amén, nacido de amén, nuevo, pastor. ¿verdad? Amén. Qué hermoso Sí. como lo está explicando. Y también debe esa persona tener un corazón enseñable. ¿Sí? Si la persona no es enseñable, no es dócil para que se le enseñe. Y hay gente que a mí me ha dicho, bueno, ¿cómo puedo yo volver a aprender si yo tengo 40 años en el Evangelio? Siempre estamos aprendiendo. Amén. Siempre estamos Siempre. aprendiendo. Entonces, tiene que tener un corazón enseñable. Y luego, por último, tiene que haber esa química del Espíritu Santo, que no es el tratar de retener a alguien o que alguien nos siga porque traemos un buen programa, y no estoy en contra de ningún programa cristiano que puede ayudar a la gente, aún como consejero espiritual, como doctor en consejería. Si yo tengo que recomendar que alguien vaya a un centro de alcoholismo para poder recuperarse de algunas cosas, de drogadicción, yo los recomiendo que hagan los 12 pasos que ellos tienen, pero últimamente, para ser un discípulo, usted tiene que tener una química espiritual que pone el Espíritu Santo. Amén. Y que no tiene nada que ver con la atracción o el buen programa o las muchas luces o las pocas luces que tengamos en el auditorio donde nos reunimos, sino que es una química de decir: Dios, tú me pusiste en este lugar y yo voy a seguir al maestro que tú Amén. Gloria pusiste a Dios, sobre mi qué vida. hermoso. Viniendo acá a Argentina y recordando mis primeros pasos en la vida cristiana, yo te puedo decir que los primeros días de mi vida yo tuve 2, 3 discipuladores, compañeros, amigos, que los estimo hasta el día de hoy. Que si no los hubiera tenido al lado mío, no sé qué hubiera pasado. Y uno de ellos, yo fui amigo de él hasta su muerte. Fuimos amigos hasta la muerte. Y este hombre vive muy cerca, o vivió muy cerca de aquí, ¿verdad? Un poco pariente de la esposa del pastor Luis. Y él fue un amigo que cuando yo empecé, él supo, sin que usáramos la palabra discipular, supo hacerlo, supo estar cerca mío y alentarme y ver lo que el Señor iba a hacer conmigo, ¿verdad? Amén. Entonces tuvo esa visión adentro de su corazón, y hasta el día de hoy está muerto ya, está con Cristo, Con Cristo. pero mi agradecimiento siempre va a estar. Amén. Claro. Y lo menciono muchas veces porque es importante que entendamos la importancia que tiene esa química espiritual, esa química que el Espíritu Santo pone para que la persona siga creciendo. Entonces, estos son, ¿verdad?, los 3 áreas o las 4 áreas muy importantes para ser un buen discípulo. Perfecto. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál considera que es el mayor reto al que se debe enfrentar un discipulador en estos tiempos? Esta es una pregunta que aún otros pastores me hacen a mí, ¿verdad? Y otros discipuladores, tanto sea en el ámbito del arca como fuera del arca. ¿Por qué se hace tan difícil el mensaje del discipulado en estos días? Y una de las razones es que estamos luchando con idiosincrasias de esta generación. Y una de las cosas que esta generación tiene es que no tiene una condición de compromiso, son temporarios. La gente es temporaria, hoy estoy aquí, mañana me voy allá, y entonces como el discipulado lleva mucho tiempo, el discipulado no es enseñar 2 o 3 lecciones, sino que es también una transferencia interior de vida y vida entre discípulo y discipulador, discipulador y discípulo. Amén. Entonces, al no haber el tiempo suficiente para la formación, porque una cosa es instruir y otra cosa es formar, son 2 cosas muy diferentes. Y como la gente de hoy en día
es temporaria y está un día en una iglesia 3 años, 2 años, 1 año, y bueno, ya me cambio porque allá está mejor la cosa y aquí está mejor la cosa, y como ya no existe aquella ética que en los años cuando yo me convertí los pastores no recibían, sino venía con una carta, se hablaban entre ellos, cuál es la razón, ¿verdad? Todo eso dejó de existir. Así es. Hasta pareciera a veces que aprovecho cuando uno está perdiendo para a ver si yo tomo ventaja de la condición o de la desgracia del otro prácticamente, ¿no? Y entonces todas esas cosas están haciendo que se haga tan difícil discipular a las personas, ¿verdad? Y otra de las razones, aparte de lo que son temporarios y que no hay mucho compromiso, es que es una generación que se ofende fácil, Sí, no totalmente. aguanta mucho. Si tú le dices algo que no le cayó bien, se van. Y a veces pastores que me imagino que no quieren perder gente, prefieren callar a decir la verdad para no perder gente a las cuales aman, a las cuales están de alguna manera ministrando, ¿verdad? Se les dio tiempo. Sí, porque toda verdad duele, pero toda verdad libera. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, si no está ese factor, entonces, que nos ayude a poder discipular fácilmente, ¿no? Y luego la desconfianza sería el último punto, ¿no? De lo que me preguntaste. ¿Por qué la desconfianza? Porque como se han hecho tantos abusos y tantas cosas, hay gente que tiene miedo de los pastores, hay gente que tiene miedo de los discipuladores. Dedico casi un capítulo a ese punto para poder hacer entender a los individuos que han aceptado esta doctrina y que han aceptado seguir a un maestro. Pongo la guía de cómo se debe llevar esta relación y pongo los límites de cómo se deben llevar para que esto se mantenga sano Qué bueno. y no se eche a perder. Qué bueno, qué buena enseñanza. Y una de las causas más importantes es que cuando nosotros nos faltamos el respeto como personas, como individuos, o nos metemos más allá de donde nos dejan entrar, se producen fricciones e incomodidades. Y ahí uno es donde un discipulador tiene que tener un corazón muy sensible, para poder estar en sintonía con el Espíritu Santo y saber hasta cuándo y cuándo no. Saberlo discernir. ¿no Y es cuándo cierto? hablar y cuándo no hablar, Ujú. ¿verdad? Entonces esas serían un poco las razones que te quiero dar. Amén. Qué Gracias, bueno, pastor. pastor, qué bueno. Bueno, voy a la pregunta yo, a la tercera Ok. pregunta. ¿Cuál es la base de la autoridad y qué necesitamos para mantener esa autoridad? Muy bien. La autoridad de Dios, tenemos que recordar que no es democrática. Y aunque hoy tratemos de ser muy democráticos dentro de la iglesia, lo podemos lograr, claro que sí, y hay muchas personas y muchas denominaciones que así lo usan, pero si queremos ser bíblicos, tenemos que entender que la autoridad de Dios es delegada. Es algo que se nos delega. ¿Y de dónde se nos está delegando esa autoridad? De la palabra de Dios. Porque cuando Jesús le dijo, Mateo 28, 20, id y haced discípulos, 18 al 20, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y luego antes de irse el Señor, ahí en el Monte de los Olivos, o cerca, les habló de que fueran, empezando en Jerusalén, Samaria, ¿verdad? Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces es claro que la autoridad viene por la palabra que Jesús nos delegó. Amén. Es muy importante entender que autoridad sin un corazón quebrantado puede ser un gran problema para la persona. Claro que sí. Y autoridad
sin una codependencia del Espíritu Santo es otro gran problema. Y por eso Jesús usó, increíblemente, nos dejó aquella enseñanza de Mateo 7, 21 al 28, creo que es, donde dice que gente vino diciendo: Maestro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, sanamos a la gente. Y Jesús le dice: yo no los conozco a ustedes. Y estaban usando todos los dones, todo el poder, toda la autoridad, sin estar sujetos a la autoridad. Tenían autoridad sin estar sujetos a la autoridad. Y esto es un peligro tremendo y Jesús no reconoce eso. Por algo les dice hacedores de maldad, que como he explicado en el libro y muchas veces en predicaciones, esta palabra significa gente sin ley, gente que no tiene sumisión, que no tiene sujeción. Entonces, tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo y tenemos que aprender a estar sujetos los unos a los otros, porque nos damos el ánimo, pero también nos damos el cuidado que necesitamos al estar juntos y al ser sujetos los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la autoridad nuestra. Nos ha sido dada por la palabra. Crecemos en autoridad si crecemos en relación. Crecemos en autoridad si crecemos en fe. Usamos bien la autoridad si aprendemos a estar en sujeción con el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es Qué la hermoso, respuesta qué a la hermoso. pregunta. La verdad que Ser palabras obediente, ¿no? correctas. Sí, la verdad Qué que palabras correctas. creo que yo lo miro a mi pastor, a Luis, y algunas cosas hace unos meses que venimos viendo, ¿no? En el ámbito de la iglesia, vemos mucho de esto. Vemos que viene a la iglesia también gente que viene de otras iglesias y que vienen quizás con un formato de discipular, ¿no? Porque se hace así las cosas, acá nosotros hacemos así. Y de repente vemos que hay gente que por ahí viene con ese chip, ¿no? Como dicen, que las cosas se hacen de una forma, pero el mismo discipulador hacia esa persona es como que hay cosas que no le muestra porque piensa que puede usar esa autoridad, Claro. ¿no? Sin, no es así. digo, pagar el precio, ¿no? Pero sin una sujeción, ¿no? Es como, terrible. es como pensar en esta manera. Usted en su casa, tú en tu casa, ¿verdad? Haces lo que quieres porque es tu casa, ¿verdad? Y es mi, sí, O si es no, mi si tu lugar. esposa te deja, digo, Sí, ¿no? sí, por eso ahí me frené un No, poco. está bien. Ahí responde Vale, claro. Ahí está respondiendo. Entonces, para tomarlo así, de esta manera, uno en su casa hace lo que quiere porque es su casa, pero cuando va a la casa de alguien más, respeta los principios de otra casa. Claro. No va y se acuesta en la cama de la gente, no va y se saca los zapatos y los tira por cualquier lado, porque no es su casa. Entonces tenemos que tener la sensibilidad de entender esto. Podemos venir de un lugar en donde estamos acostumbrados a hacer una cosa y otra, pero si entramos en un nuevo hogar espiritual, entonces tomemos las reglas o andemos dentro de los límites que ya están establecidos. Claro que sí. Eso significa respeto espiritual para la casa a donde estoy llegando. Puedes haber sido una tremenda persona en algún otro lugar, en otro tiempo, pero al entrar en otra casa tienes que tener el respeto, no tratar de imponer lo que tú traías, porque tú ya no estás en ese lugar, sino que has llegado a otra casa y tienes que tener la humildad suficiente para descender poquito y unirte con todos los demás para ser un solo cuerpo en Cristo Amén. Jesús. Amén. Sumarte a la visión A la del visión lugar. de ese lugar. Exactamente. Exactamente. falta- claro. Exactamente. No Es- venir con la visión de otro lugar y que te lo tiran a agarrar, porque en aquella iglesia hacíamos esto, porque en la otra hacíamos lo otro, no. Exacto. Y te hubiese quedado en la Está, otra está iglesia. bueno, está bueno eso, Sí. pero es allá. Sí.
Y yo pienso que es una falta de respeto a lo que se está haciendo acá. Claro, claro. Porque a cada pastor Dios le da una visión. Moisés no fue igual que Josué, Josué no fue igual que Caleb, Amén, amén, ahí Claro. está. Caleb no Ahí fue está. como Sansón, Qué bien. David tampoco fue como los otros. Cada uno fueron llamados a distintas cosas. Y tenían una proyección diferente en lo que hacían en la vida. Y estas cosas no se tocan dentro de la iglesia hoy. Son cosas que con un lindo sermón y la gente se va edificada, se va tocada, porque hay muchos siervos de Dios ungidos, pero son temas que no se tocan porque implican un compromiso, Un compromiso y un cambio también. sí, y un cambio. Pastor, porque uno tiene que estar sujeta a toda la autoridad de Dios, no a alguna a la que le conviene, Claro. porque muchos se sujetan a una que le conviene, pero es sujetarse a todo, ¿no es Bueno, cierto? pero ahí, perdón, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí, Ahí tiene mucho que ver, como decía el pastor Eduardo, la falta de humildad de cada uno, De reconocerse. porque pasa a ser la vanidad que le va ganando, de decir, voy acá si me conviene, o si me tratan bien, o si me gusta. No se adaptan a la iglesia, no se adaptan a Cristo, No, no. a lo que nos habla Cristo. A servir. Claro, quieren ser servidos, Claro. ese es el tema. Entonces por eso van, esto no me gusta, y no pasan más de 6 meses en una Se iglesia van. o un año como mucho, y Vivimos- van cambiando. Y eso pero no lo puede que- ser. sí, Ujú. lo que yo estaba preguntando era, preguntándome, pero lo tengo en claro, que la autoridad, no tenemos que sujetar a toda la autoridad, no a alguna. Porque aparte otra cosa, si van cambiando de iglesia no pueden crecer. No pueden crecer No, como que van a discípulos. crecer. Porque no se adaptan al maestro o al discipulador. Porque van cambiando, acá no me gusta, me voy allá. Es que yo lo que estoy entendiendo de lo que Entonces, nuestro pastor explicó es, ¿no?, que si nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios correctamente como tiene que ser, eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos da el crecimiento. Ana, vas a hacer lo mismo allá, acá, en todos Claro, lados. en todos Te lados. pones bajo sujeción. Amén, pastor. Ese principio de amén, autoridad. Amén, pastor. Claro. y amén. como decía Manuel, Miguel. perdón, como decía Miguel, para que un árbol dé fruto, si no está plantado no da fruto. Exacto. Podés plantar un árbol en muchos lados, pero te vas a dar cuenta de algo. Si da muy poquito, y en realidad en algún momento se va a terminar secando, porque no se puede trasplantar Claro. un árbol para todo lugar. Y los creyentes deberíamos aprender de eso, ¿no? Amén, amén. Es la semilla que queda en el camino y viene el viento y se la lleva. Sí. Es así. Es así. Bueno, y yo tengo una pregunta, pastor. ¿Por qué caen los discípulos? ¿Por qué se caen los discípulos y por qué en su mayoría abandonan el llamado, no? Sí. Bueno, Jesús nos dijo claramente, el que no está en la vid, que significa el que pierde relación, tiene una gran chance de caer de su fe. Porque la fe se alimenta con relación. Quizás voy a compartir un poco estos días, no sé todavía, pero la fe no es un ente ajeno, no más de buen augurio en el interior. La fe está alimentada por una relación correcta con Cristo. Para que sea una fe sana, tiene que ser venir de una relación sana. Y mucha gente no permanece en relación y solo trata de vivir de culto en culto, de domingo en domingo, de si el pastor viene y le ora a uno, o buscando una profecía aquí, otra profecía allá, y entonces a ver si alguien, y eso muestra una inmadurez de la persona, muestra la falta de relación, la falta de la sabiduría del estudio de la palabra de Dios, para escuchar a Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, muchos de estos cristianos que caen, muchos discípulos que empiezan bien, y en el libro hablo, y como Pablo tuvo, que era el discipulador casi por excelencia después de Jesús, ¿verdad? Sí. Como él pierde algunos discípulos y las razones. Entonces, otra de las razones es que
la gente no hace un corte con el mundo, siguen amando al mundo. El amor de Dios no es tan fuerte en ellos como el amor que le tienen al mundo. Comparten ese Y amor. por eso se dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay cosas que cuando tenemos que entender que cuando nos entregamos al Señor y vamos a ser discípulos, el Señor lo dijo claramente, hay que tomar la cruz. Tomar la cruz significa que tú vas a dejar de amar lo que amabas para poner una prioridad de amor por Jesús. Amén. Si esa prioridad no está, te vas a caer, te vas a enfriar. En algún momento el enemigo te va a hacer un gol, como decimos, ¿no? Te va a hacer una trampa, te vas a caer de donde estás, ¿sí? Y por último, yo diría que también hoy en día no se predica mucho de esto y debería haber un énfasis más profundo en cuanto al temor de Dios. Porque el temor de Dios nos guarda del mal. Amén. Y cuando alguien no tiene temor de Dios, un temor que es temor de amor, temor de respeto, temor de no herir al Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Amén. Cuando una persona no vive ese tipo de vida, el enemigo lo atrapa fácilmente. Falta temor. Y a veces decimos falta temor y ni siquiera entendemos lo que es. Entonces, en realidad, ¿de qué estoy hablando? No peco no porque tengo miedo de irme al infierno, más bien no peco porque amo a Dios. Amén. Es diferente. Y esto es el temor de Dios. Cambia Entonces, el enfoque. no quiero estar mal con el Señor, ¿me entendés? Entonces, y todos nosotros somos hijos de Adán y Eva. Traemos metido el gusano adentro, Sí, sí. ese gusano que no quiere morir nunca y que cada día hay que crucificarlo. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que luchar contra estas cosas y pedir el temor de Dios, porque hasta sabios nos hace. El principio de la sabiduría Es el temor, es el temor de Jehová. Amén. ¿Sí? Entonces, estos son puntos por los cuales un discípulo tristemente a veces se cae, porque deja de considerar que estos puntos que acabo de hablar son extremadamente importantes para llegar al final de la carrera. El discipulado, así como la vida cristiana, no es una carrera de 100 metros a todo dar, es una larga maratón y hay que tener aguante. En inglés le decimos endurance. Tenemos que tener aguante, resistencia, esa es la palabra que estaba buscando, no se me venía. Tenemos que tener esa resistencia espiritual. ¿Cómo vamos a resistir si caminamos en relación? Amén. No hay escapatoria. Amén. Esto, que es vida cristiana, no tiene nada que ver ni con mi denominación, ni con la denominación del otro, ni con la forma del otro, ni con mi forma siquiera. Sí. Tiene que ver con una relación personal del conocimiento de nuestro Dios. Amén. Qué hermoso. Sí, señor. Así que a mantenernos fuertes y a resistir, y a, Y el a ser momento de resistentes. salir a avivar a los corazones que están a veces apagados. Claro, ¿eh? claro. Que pueda decir algún día he corrido la buena batalla. Amén. Pero con la autoridad de Dios. Sí. Con la autoridad de Si Dios. no, nada Porque va a sin la llegar. autoridad de Dios no vamos a hacer nada. No. Bueno, al hacer una larga maratón, como dice el pastor, si vos cambiás de iglesia según tu comodidad, no vas a llegar nunca al final. Son pequeñas carreritas. Claro. Ahora tiene que ver con cerrar ciclos, bien cerrados. Podríamos decir que cuando una persona, por ejemplo, terminó un ciclo en algún lugar, yo siempre le digo a la gente, es más importante cómo tú te vas de un lugar que cómo tú llegas a un lugar. Claro. Exacto.
porque cómo llegas puedes llegar de muchas maneras, pero cómo te vas tiene que ver mucho con la actitud con que te Claro, vas. hay una sola. Exacto. Y si tú te vas dejando un montón de heridas en la gente, en tu pastor, no vayas a creer que eres espiritual. Mejor no te la creas, como decimos allá en México, no te la creas y entiende que todavía estás viviendo en un plano de inmadurez. Y por lo menos sé sincero contigo mismo para que a través de la verdad seas libre, ¿no? Amén. Claro, está buena esa. ¿Cómo te vas? Yo, por ejemplo, cuando dejamos la iglesia del pastor Dante, porque bueno, se cerró esa iglesia, no es que me haya ido, y nosotros, yo lo sigo amando al pastor Dante, Claro. lo seguimos tratando, nos hablamos porque fue algo, quedamos con, usted lo Aparte, conoce, sabe. Somos parte del reino. Amén, El otro día me amén. mandó un mensaje Claro. el pastor Dante para que estemos levantando oración las iglesias Sí. por un punto en especial. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la comunión. Y formamos una relación hermosa Claro. con el pastor Luis. Y increíblemente Así es. y acertadamente, todos vamos a estar juntos por la eternidad. Amén. Y nos cuesta tanto acá en esta tierra, Wow. y vamos a tener que estar juntos por una eternidad, que no son 100 años, ¿eh? No. Y nos cuesta. Pero nos cuesta porque la carne está teniendo prioridad que al espíritu. Así es. Ahora, pastor, en estos 33 años, ¿no? Que entre un libro y el otro, Sí. ¿qué considerás que estos tiempos están más fríos? ¿Cómo los ves vos? Bueno, quizás debo decir que veo dos extremos. Veo que hay lugares en donde Dios está moviendo mucho con nueva juventud, Ujú. que hay jóvenes de universidades que se están despertando con hambre, con esa hambre de Dios, ¿verdad? Y luego está lo que quizás la mayoría de nosotros tenemos que enfrentar, que nuestros pueblos son apáticos, que han perdido fuego, que hemos perdido la espontaneidad y que por más que le hablamos a la gente, estamos necesitando de una nueva visitación del Espíritu Santo. Amén. Y esta nueva visitación no es a través de un ministerio, esta nueva visitación no es a través de un nuevo programa, aunque todo esto ayuda, ¿eh? Yo Claro, no estoy está bueno esto. no estoy No, descontando, lo sabemos, lo entendemos. no estoy descontando nada de estas cosas, pero tiene que ver con un acercamiento del cielo a la Amén. tierra. Eso es lo importante, eso es la base. Y yo he estado meditando en algo y orando y creyendo, y llorando y clamando desde mi vida, mi familia, nuestras iglesias. Es que hubo un momento clave en donde Dios escuchó a un pueblo esclavo, y estoy hablando de los tiempos de Faraón y el pueblo hebreo, y dice que Dios escuchó y vino para hacer algo. Y mi oración y mi clamor en estos días es: Dios, ven de vuelta porque yo te necesito. Amén. Ven de vuelta. Es una palabra que ni he predicado, ¿eh? Es una palabra que yo estoy empezando a digerir. La estoy estudiando, la compartí con mi esposa y una de mis hijas en oración el otro día, pero estoy tocado con esa palabra de decir: Dios, por más buenas predicaciones, buenos esfuerzos, buenos programas que podamos hacer, y que todo está ayudando y que todo contribuye para bien de la persona, hay algo más que yo estoy buscando por años y años y años, y es ese acercamiento de parte de Dios que viene para hacer algo y cambiar una condición para siempre. Amén. Porque después de eso no hubo más esclavos en Egipto, por lo menos los hebreos, ¿no? Sí. Se acabó la esclavitud hebrea. Y eso es lo que estoy yo pidiendo a Dios personalmente, que Dios nos libre
que nos sane. No estaba pensando hablar de esto para nada. Ya me metí en un tema que... Estamos pescando. en un Es que tema la que no esclavitud quería la ni podemos entrar ver. porque, como les dije, no lo he digerido completamente. Pero el clamor está en mi corazón. Es más, yo no puedo hablar ni mucho porque estoy en carne viva, como decimos, ¿no? Con el tema. No lo tengo digerido, estoy hablando con el Señor. Venía en el avión anoche, no podía dormir y venía hablando Qué hermoso. con el Señor de esto, de todo oscuro ahí. Dije, qué bueno, no puedo dormir, bueno, lo aprovecho, ¿no? Y en este momento, para los que nos escuchan, llegué hoy de mi viaje, así que estoy cansado, agotado realmente, pero los animo a ustedes como me estoy tratando de animar a mí mismo. Gracias. Porque sabemos que Gracias, lo que pastor, hemos probado, gracias. lo que hemos probado es lindo, es bueno. Y después uno cuando prueba algo rico, No se quiere olvida volverlo- más. Claro, no quiere volverlo a probar. Y quiere más. Quiere repetir. Para- Hablo yo que soy experto en esto. Quiere ¿no? repetir. Para decir algo muy argentino y muy carnal sobre esto, la gente que viene de afuera, Argentina, y prueba el choripán, nunca más se olvida de él. No se olvida más. Y depende de quién lo haga, ¿verdad, Ya, ya, pastor? Sí, esa es otra, pa' colmo. Bueno, son los de la boca. No, pero muy bueno, muy bueno. Entonces es eso, ¿no? Algo que quizás necesitamos volver a degustar con Dios. Sí. Sí. Pero Y- creemos que va a pasar, pastor. La verdad. Bueno, no nos queda, no podemos casi ni pensar que no puede pasar, porque ya a esta altura del partido, tú eres joven, yo ya estoy unos cuantos años sobre ti, a mi edad ya no quedan muchas cosas, ni tenemos muchos deseos de tantas cosas que quizás gente joven, pero tengo ese deseo todavía y lo mantengo ya prácticamente por 45 años tengo esto adentro de mi corazón. Sí, esto es volver a ver esa... Ahora, y eso, pastor, sabemos que la salvación es intransferible, es personal, pero ese sentir sí se contagia. ¿O no? Pues espero que sí. Nosotros- La verdad no La iba, verdad que no tenía ningún deseo e intención de contagiar a nadie, pero ojalá Contagia, sí y que contagia. quizás Yo en algún estoy como momento, tocada, no sé, claro, porque- porque en toda No la sé, palabra porque hablamos sí. de una presentación de un libro, pero esto quizás dio el rema del momento, ¿no? Claro, Claro. claro. Bien, sí. Esto dio el remo del momento y como les digo, yo si sigo hablando así de esto y abro la escritura, voy a llorar. ¿Por qué? Porque todavía está muy vivo el asunto, todavía no lo tengo digerido, pero es el deseo de mi corazón por tantos y tantos años. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo aquel hombre Simeón en el templo cuando trajeron Estaba en eso, estaba pensando eso. si quiere decirlo, ¿no? No, dale, estaba. No, sí, es justamente. No me acordaba si era Ananías o Simeón. No, era Simeón y Simeón Ana. Y Ana, sí. Capítulo 2 de Lucas. Él dice, cuando le traen a Jesús No, y lo ve, no, ahora sí. dijo, ya vi la salvación de Israel. Ahora dice, Señor, ya puedes despedirme en paz. Chao. Si me quieres, llévame ahora. Ya vi lo que esperé. Y dijo, lo que esperé tantos años. Yo no le voy a decir al Señor, si quieres, llévame, No, porque no. yo una Hay vez una que lo eternidad. disfrute, quiero estar un rato disfrutándolo. Además queremos hacer cosas para Él, queremos Amén. seguir Bueno, trabajando, pero ese es queremos... el sentir de todos. yo Nosotros también digo por lo lo menos mismo. sentimos lo mismo, pastor. Sí. Claro. Gracias a Dios. Y trabajamos para lo mismo. Sí, Amén, y amén. una de las cosas más difíciles para nosotros como personas que estamos trabajando para el reino es no tratar de nosotros de provocarlo, sino de clamar y esperarlo. Amén, amén. Porque uno puede empezar a mover los hilos y mover las emociones de la gente. Claro. Y no se trata de una emoción que va a estar hoy y va a durar 5 meses, 6 meses. Se trata de que va a pasar algo que cambia
otra vez la historia. Yo tuve 3, 4 cambios de historia en mis 55 años de caminar con Jesús. Y hubieron 3, 4, 5 puntos, diría yo, que cambiaron la historia. Que era un antes y un después. Y estas cosas de las que te estoy diciendo son un antes y un después. Y las quiero disfrutar, no me quiero ir como Simeón. Le voy a decir, Simeón, discúlpame, pero vos te fuiste, yo me quedo un ratito más. Yo quiero disfrutar, yo quiero ver qué va a pasar con esto, ¿no? Mire, pastor, si empieza antes por acá, capaz que venga en 3 meses. Bueno, tú sabes que... Tenemos saludos en la página del Facebook. Dice Andrea Roja y José Carvajal están viendo el programa. Virna Mendoza, bendiciones hermano. Bendiciones hermano. Virna Mendoza nuevamente. Andrea Roja, buenas tardes hermanos, bendiciones. Claudia Rodríguez, hermoso programa. Bendiciones Pastor Eduardo, Pastor Luis y a los hermanos. Muchas gracias, muchas gracias. Les Muchas mandamos gracias. saludos, les mandamos saludos. Sí, cómo no. Mandamos saludos a todos los que nos están viendo. Bien. Hacele todos más los que están alto, ponele escuchando. más alto. Bueno, Amén. Ponele- gracias por tomarte este tiempo, Eduardo. La verdad que nos bendijo cansado, tanto. ven, Sí, hasta hoy. está cerca igual. Sí, no, y lo disfruto, el poder estar con ustedes, yo lo Sí. disfruto. Yo sabía que iba a estar cansado hoy, pero no me importó, quería estar con ustedes y disfrutar este momento. Gracias. Gracias por invitarme, gracias No, por por favor. incluirme Gracias a usted en este por lindo estar. programa que están haciendo, en todo lo que Sabés que están haciendo. nosotros los martes tenemos un tiempo de oración. Y todos los martes oramos por discípulos. Amén. Señor manda discípulos. ¿Eh? Y acá está. Señor manda discípulos. Yo creo que acá en Aedo, Palomar, Mm. hay un montón de gente esperándolos. Amén. Creo que Dios va a despertar algo. Sí, yo siento Amén. eso también. Amén. 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 Que no se asusten. Es la visión del arca. Amén. Pastor, la verdad que yo hablo en nombre de todos porque sé que todos estamos sintiendo lo mismo, porque estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, ¿verdad? Pero estamos totalmente agradecidos de que usted haya estado aquí presente con nosotros por todo lo que nos habló, nos predicó realmente, porque nos predicó, ¿no es Amén. cierto? Fue hermoso, la verdad que con esa pasión, con ese amor y con esa autoridad, la que usted Bueno, dijo. gracias. Y la verdad que la hemos recibido Gracias, y gracias. ha entrado en nuestro corazón y bueno, esto nos ayuda a entender un poco más lo que es ser un discípulo, ¿no? ¿Tenemos libertad de poder usarlo Claro. a lo que es el del lugar? Ustedes hagan discípulos a como dé lugar. Eso- Vamos a usar, a ver, todo lo que esté al alcance de nuestro, vamos a difundirlo. Y si alguien quiere adquirir el libro, Pastor, ¿cómo puede hacerlo? Lo puede pedir en Amazon. Amazon tiene el libro, o lo puede pedir directamente de la publicadora Thomas Nelson de la división Westbow. Westbow se escribe en español, sería oeste moño, ¿no? Westbow. No moño, perdón, arco, perdón. Ahí está. Westbow. Y ustedes lo pueden pedir directamente de ellos o en alguna librería. Si las librerías tienen suficientes pedidos, ellos pueden hacer el pedido y alcanzar un buen precio, Claro. Ok. como algunas librerías que pidieron desde Europa, que se les dio un excelente precio porque compraron cantidades muy grandes de libros. Y si es personal, se pueden anotar en Tienda Manía y van al lugar donde dice Amazon y ahí lo solicitan. Discipulado al estilo de Jesús, Eduardo el Macián. Y tiene que ver así esta portada. Es un buen material para el discipulado, para poder discipular.
Así que los alentamos a que, bueno, así como nosotros ya empezamos a tener un refugio, una casa de oración, a tener gente discipulando, que bueno, y si no, no se pierda este domingo. Este domingo a las 11 de la mañana te estamos esperando. Este es el tiempo donde vos tenés que decidirte poder encender el fuego en tu corazón. Amén. Ya basta de no se puede, ya basta de que me pasa esto, de que me pasa el otro. Tenés que venir, unirte con nosotros y vamos a tirar del carro juntos. Amén. Hace 2025 años que llevamos el Evangelio adelante. Te invitamos a que te sumes con nosotros. Así que Dios te bendiga y te esperamos el domingo en Rosales y Gardel, la Iglesia del Arca Internacional, un oasis de bendición, para que podamos compartir un buen tiempo. Nos va a estar ministrando el doctor Eduardo Almacián, nuestro pastor general, y bueno, ¿qué más? Vas a tener el mejor tiempo, ese tiempo con el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien. Bueno, pastor, gracias por habernos visitado y creo que hasta acá llegamos. Nos vamos a ir ya despidiendo, vamos a cerrar el programa. Ahora le vamos a pedir al pastor que nos dedique Sí, ya estoy empezando a dedicar. el libro. Tener una dedicatoria. Así que, bueno, gracias por haber estado del otro lado, te bendecimos, gracias Amén, por tu amén. fidelidad de estar siempre. Y como dijo nuestro pastor Luis, nos vemos el domingo. Que tengas También un quería- bonito viernes y un buen fin de semana. También quería, Te bendiga. también quería recordar, Martín, que los programas van a estar ya este martes. Sí. Incluimos ya a partir de las 17. 16 horas. Todos los martes vamos a estar incorporando nuevamente el programa de Bendición Sin Frontera con mi compañero acá, mi hermano Miguel, que se incorpora al programa. Y recordando también que se van a ir habilitando nuevamente los programas para que pueda llegar la bendición a las casas y, como dice, él toca la puerta. Hazlo Si otra lo deja vez. entrar, él cena con ustedes. Así como hazlo otra vez, como una pausa en el camino, y para que puedan llegar esa bendición que nosotros también recibimos para poder compartirla y contagiarlo. Porque esta es la idea, servir todos en coinonía. Y como está en el Facebook, también reenvíen. Amén. Reenvíen para que otros puedan estar escuchando esa palabra de Dios. Y ya vos te transformás en un predicador, ya enviando eso. Claro. Así que Hacemos Dios lo- discipulados, hacemos discipulados. hacemos discipulados. Acá eso es un discipulado. Al estilo de Jesús. Al Al estilo de Jesús. Lo importante, Únicamente al lo estilo de importante es jugar y correr la maratón. O sea, prepararse y dale. arrancar la carrera, porque es una hermosa carrera. Es una hermosa carrera. No quedarse en la tribuna, sino bajar a la cancha y jugar. Muy Porque bien. eso También, es. eso creo es que lo están en las redes Ponerse sociales. la camiseta de Cristo. Ya colocamos Claro. el nombre de el YouTube de la iglesia. Está. Sí, estamos abriendo un canal nuevo, estamos llegando, ya pasamos los 25 suscriptores, así que una vez que lleguemos a los 50, ya vamos a empezar a poder transmitir en vivo también a través de ese canal. Amén. Y hay un mail de la iglesia que también se puede, después lo vamos a estar poniendo en el zócalo del Facebook, para que todo aquel que tenga pedido de oración o alguna consulta con respecto al libro, con respecto a la palabra, puede escribir ahí y se va a estar contestando también. Eso es importante también. Félix. Acá tengo Délida. también, estamos cerrando Délida. ya los últimos 10 Délida. minutos. Le mandamos saludos a Cristina y a Pichi que nos están mirando. Vamos. Te Te esperamos, Pichi. mandamos un saludo Cristina, vos también. a todos los que están conectados, pues se fueron conectando a lo último. Pero bueno, fue un buen momento, Ana, ¿la pasaste bien? Yo La verdad. me Sí, voy es con una un bendición. manjar, comí un manjar tremendo, de lo mejor. Qué caviar y caviar, la palabra de Dios es lo más maravilloso que podemos comer. ¿Eh? Bueno, creo que hasta acá llegamos y ya lo dejamos a nuestro pastor que vaya a descansar Sí. y nos vemos el domingo. El domingo acá estamos. Acá estamos el domingo. Saludos a todos, bendiciones. Chao. Chao. Dios los bendiga. Bendiciones Esto ha para sido todos. un oasis en el desierto.